que la iglesia de Jerusalén y por toda Judea, por todos los pueblecitos de Judea, ya habían congregaciones con su cuerpo de ancianos. Una vez Pablo es llamado en el capítulo 13, versículo 1 al 3, cuando el Espíritu Santo dice, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo llamaron. Eso cogió de sorpresa a la iglesia de Antioquia y cogió de sorpresa a la iglesia en Jerusalén. Ni los apóstoles, ni Pedro. El Espíritu Santo no tuvo esa delicadeza de llamar a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque él estaba creando un ministerio aparte de los 12, para que se dedicara ese ministerio a nosotros, los gentiles, a la gente de la romana, a la gente de las naciones gentiles, que somos todos nosotros, menos las 12 tribus. Ahora bien, como había desde antaño, se fueron dispersando las 12 tribus, para este tiempo, el ministerio de la circuncisión tenía que levantar personas que fueran, pueblo romana, ponga atención, que fueran de ciudades tras ciudades, de país tras país, buscando las ovejas de la casa de Israel. Para ello, predicarle a ellos con el evangelio de la circuncisión. Un evangelio que exige que se confiese el nombre del Mesías y que se arrepientan de sus pecados. Esa es la exigencia del ministerio de la circuncisión. Muy diferente al ministerio de la incircuncisión, que le predica a los gentiles, a nosotros, que éramos escoria, sin ley, sin nada. Donde no hay ley, no hay exigencia de pecado. Por eso, aunque si bien es cierto que el pecado original arropó a todo ser humano, a Israel lo arropó la ley. Pero a nosotros, naciones gentiles, no, la ley no tenía jurisdicción sobre nosotros. Excepto pueblo romana, que a nosotros los gentiles, descendientes de Caín, no de Adán, nosotros, se nos introdujo un chip, a nosotros, un chip, donde está toda la ley de Dios. Pero el Adón le dio sabiduría a hombres de cada nación para que elaboraran libros de ética moral, así como el Corán, así como la Torá, para que fueran regidas esas naciones y fueran juzgadas en el día del juicio final, porque si ustedes saben que en Apocalipsis, capítulo 20, del 11 en adelante, dice, muy claro dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Si nada más es un libro de la vida, según se le ha enseñado a ustedes. En el programa próximo vamos a demostrar que hay dos libros de la vida. Un libro para las ovejas de Mateo 25, 31 al 46, y un libro que es el libro del Cordero, que solamente registra a los miembros de su asamblea. Pueblo romana registra a los miembros de la asamblea, que no importa que sean gentiles o que sean judíos, pero que confesaron e invocaron el verdadero nombre del Mesías. Ese es un problema. Las iglesias que han invocado el nombre del Mesías como que él se llama Jesús, ninguno puede obtener salvación. Ese nombre no da salvación. Ese nombre lo que da es perdición. Pero es otro tema. Vamos a mirar el cuerpo de ancianos. Ya Pablo vio cómo era el orden en las iglesias de Judea. Comienza él su primer viaje misionero, que es lo que nos interesa, pueblo romano. Háganse de cuenta que Pablo comenzó su primer viaje misionero en Santo Domingo, Antioquia. Vino a Boca Chica, vino a San Pedro, vino a la Romana y terminó su primer viaje misionero, lo terminó en Higüey. Pongan atención. Capítulo 14 de los Hechos, versículos 21 y 23, declara que Pablo había pasado
por Boca Chica, San Pedro, La Romana y llegó a Higüey. Y de Higüey, después que formó el cuerpo de ancianos allí, regresó congregación, pasó por Venerito, por la congregación de Venerito, por Boqueyuma, siguió para la Romana, de la Romana fue a San Pedro, fue a Guaymate, fue a Cumayasa, San Pedro, Villa del Mar, etcétera, hasta que llegó a la capital, predicando, formando las iglesias en cada grupito de cada pueblo que habían creído. Nadie podía decir ni pío, ellos lo que hacían orar, hasta que no se estableciese el cuerpo de ancianos, no podían hacer nada, porque la asamblea, aunque tenga el Espíritu Santo y tenga los dones, no puede operar sin el cuerpo de ancianos, porque ellos son los pastores de la iglesia. Vamos a comenzar a ver cómo era que fue ordenada la iglesia primitiva y cómo debía ser ordenada generación tras generación hasta su arrebatamiento. Cómo era que tenía que ser ordenado el liderato, la cúpula que gobernaría las asambleas, las congregaciones, generación tras generación. Eso no podía cambiarse por nada. En el momento que se cambiara eso, era el momento en que Satanás había podido lograr entrar y corromper el liderato de la iglesia. Bien, hermanos, antes de nosotros pasar a leer esta cita bíblica, recuerden, ustedes los televidentes pueden hacer sus preguntas en los teléfonos que están en su pantalla, al 809-550-6831 o a mi WhatsApp 829-743-0928. Adelante, hermano, con la cita bíblica. Bien, el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21, 22 y 23, dice de la siguiente manera: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad En Higüey, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, La Romana, a Iconio San Pedro, y a Antioquía, la capital. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Creador. Y constituyeron ¿qué? Ancianos en cada asamblea. Ya. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. ¿Constituyeron qué? Pueblo romano. ¿Vieron ustedes que constituyeron un diablo pastor y un diablito copastor? O sea que en su primer viaje misionero, de Higüey hacia la capital, no había un pastor y un copastor en cada iglesia. Y hacer notar algo, disculpe la interrupción. El mensaje que llevaban era: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Cosa que no pasa en los cristianos de hoy. No predicaban la prosperidad que No, porque hoy. están todos afiliados a los partidos políticos y gozan de todo el poder humano que Satanás ha concedido a la nación. O sea, por eso no reciben tribulaciones. No son perseguidos. Casan a los cristianos con los jueces. Ahora se constituyeron jueces los pastores para poder casar, cuando sabe que el cristiano no se puede casar por las leyes de este mundo, porque inmediatamente la mujer adquiere el 50% del derecho a divorciarse, cosa que condena la ley terriblemente. Pero bien, dejemos eso. Vamos a ver que ese orden siguió permanente, invariable. Tito capítulo 1, versículo 5, que fue, dicho sea de paso, el capítulo que Ezequielito utilizó en un programa que él participó, donde él dijo: bueno, pues si esto es así, esto es un problema. No, esto no es un problema. Este es un problemazo que ustedes tienen, de haber engañado al mundo y especialmente al pueblo romano con este diablo pastor y este diablito copastor, o esta diabla pastora, esposa del pastor, la Jezabel en cada congregación y los diótrefes en cada congregación. Siga, lea. Tito, pueblo de la Romana, capítulo 1, verso 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pueblo romano.
Hágase de cuenta, Greta es una isla. Hágase de cuenta que se está refiriendo a República Dominicana. Pablo, después de haber predicado desde Pedernales hasta Manzanillo y Santiago en el centro y Jarabacoa y todo, teniendo que partir para Puerto Rico, deja a Tito encargado de establecer el cuerpo de ancianos. Vamos a ver rápidamente cuáles son los requisitos que exige el Espíritu Santo y los apóstoles a aquellos que aspiran libremente a querer ser obispo. Véase una cosa, el ser obispo de una iglesia no tiene que ver que usted sea hermano del pastor o hijo del pastor. Eso no es hereditario. Exactamente. Eso es diabólico. Eso no es hereditario. Todos los varones tienen derecho a aspirar a ser ancianos. Pero, imagínese usted, vamos a poner como ejemplo que yo voy a la iglesia ahora mismo de Ezequiel Molina. Me paro en la puerta. Levanto la mano y le digo, hagan silencio. Me van a mirar como si yo fuera un intruso. ¿Qué diablo es esto? Y yo le pregunto, ¿hay ancianos aquí? Ellos, como vieron que tenían ancianos, que tienen ancianos ellos, un grupo de títeres que no fueron elegidos conforme a los requisitos de 1 Timoteo 3, 1 al 7, ni Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Sí, nosotros tenemos un cuerpo de ancianos. Ok, muy bien. Yo leo los requisitos, como lo van a hacer ustedes ahora, y luego yo puedo preguntar, ¿hay ancianos después que leo los requisitos? Nadie dice ni pío, porque los requisitos van a tu conciencia y te dicen, tú no reúnes nada de eso, quédate callado mejor. Y habría un silencio en la iglesia de Ezequiel Molina, y habría que cerrarla por mal formada, por mal fundamentada. Y es un ejemplo. Ellos, dígame usted, la demás iglesia. Vamos a ver 1 Timoteo Entonces, los requisitos para ser 3, 1 en adelante. un anciano en cada congregación. No un anciano, un cuerpo de Un ancianos. cuerpo de ancianos. Entonces, Tito 1, 6 en adelante. No. 1 Timoteo Primera Timoteo 3, 1 al 6. Palabra fiel. O sea, que no admite duda ni suspicacia. Fiel. Siga. Si alguno anhela obispado, Cuando se refiere a alguno, se está refiriendo a uno. Se refiere a todos en la iglesia, a todos los varones. Todos tienen derecho, libremente, individualmente, tienen derecho a aspirar a tan noble puesto. y Siga. también, antes de que siga, dice si alguno, no alguna. No, alguna no. bueno, Sí. hacer notar esto. Buena obra desea, dice. Pero, acá viene el pero, es necesario, Romana, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea que, ponga atención en esto, pueblo romano. No puede ser un hombre que no tenga esposa. Así tenga 20 dones, ya no califica. Tiene que ser marido de una sola mujer. Pero ahí vienen más cosas dentro del hogar que debe tener. Si, aunque sea marido de una sola mujer y no tiene otros requisitos que vienen más adelante, tampoco califica. Siga. Vamos a ver cuáles son. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y está muy importante, apto para enseñar, que es como Aguante. tiene todo el mundo. Aguanten ahí. Pueblo sagrado de la romana. En la elección de los obispos, del liderato que gobierna la iglesia, el único don que el Espíritu Santo exigió a aquellos que aspiraran, que debían tener el único don. Y dicho sea de paso, aquellos que no tenían ese don, pero tenían 4 o 5 dones más, que eran pastores, que eran evangelistas, tenían don de milagro, eran profetas. Con todos esos dones aspiraban, no calificaban. No calificaban, no podían ser nombrados ancianos, porque el único don que el Espíritu Santo exige en los requisitos es el don de maestro. ¿Quién es el que predica en la iglesia? El evangelista, no era, pueblo romano. ¿Quién es el que enseña en la iglesia? El maestro. Entonces,
dígame usted, pueblo de Romana, si hoy le pasáramos revisión al cuerpo de ancianos de Ezequiel Molina en su iglesia, y con 2 o 3 preguntitas que yo le haga a ellos, no van a aprobar nada, no van a aparecer aprobados, con 2 o 3 preguntitas que yo le haga nada más, no van a aprobar. Entonces no son maestros. Porque el maestro, para ser maestro y ser reconocido maestro, tiene que dar respuesta a todas las preguntas que le haga la iglesia, que le hagan los sabios de este mundo, que le hagan los científicos, que le hagan los esotéricos, que le hagan el vulgo de las naciones, es decir, la gente pobre, sin conocimiento, el vulgo. El maestro tiene que tener respuesta para todo eso. Y para poder ser anciano en la iglesia, tiene que ser maestro, y el maestro tiene que responder todas las preguntas. Cuando yo llegué aquí, Kelly me llamó maestro. Yo estoy aquí respondiendo todas las preguntas que ustedes, aunque no tienen tiempo para hacérmela, ya la están haciendo en su mente. La están haciendo. Y yo le estoy respondiendo. Y si el programa no fuera tan poco, que yo pudiera durar una semana sin parar, yo durara una semana aquí enseñando tema por tema, no tengo ningún problema. Porque recibí el don de maestro. Si yo no respondo a ninguna pregunta que me haga, entonces yo no soy maestro. Pueblo romano. Siga. Seguimos con los requisitos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea del Creador? No tiene experiencia. Pueblo romano. O sea que podemos ver que si Ezequiel tiene un hijo que es Ezequielito, está casado, buen muchacho, pero no tiene hijos ya, que no tiene experiencia criando sus hijos, porque son menores de edad, son inocentes todavía, él no califica, porque él todavía no sabe gobernar su casa, está pasando la prueba. Ya usted ve lo delicado que es ser anciano. Nótese usted, cuando miramos los dones, pueblo romana, no hay requisito para los dones, solamente hay que ser cristiano y procurarlo. Pero para ser obispo en la asamblea, vea usted los requisitos que hay que tener. Incluso dice, no un neófito, en los últimos versículos. No un neófito. Ajá. Bien, pueblo romano. Vamos a seguir viendo la composición de los ancianos, ¿le parece? Filipenses 1:1. Rápidamente, vamos a actuar rápido. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Para que vea que todas las iglesias, las asambleas, las congregaciones de los gentiles en la época, en la iglesia primitiva, contaban con un cuerpo de ancianos o obispos. La palabra obispo y la palabra anciano es lo mismo. Lo vamos a demostrar ahora. Y pastores también, creo que son sinónimos los No, tres. no es lo mismo. Vamos a Pastor, buscarlo de él. la palabra pastor es un atributo Bien, del cuerpo de ancianos, porque supone que ellos son lo que están para gobernar la iglesia, y la iglesia es el rebaño. bien. Ellos son los que apacientan las ovejas. Una pregunta, y fíjense algo. La palabra pastor es personas que apacientan las ovejas. Cuando Jesús nació, podemos ver que habían pastores pastoreando las ovejas. O sea, no había un pastor que controlaba todo el redil. No, Entonces, esos pastores controlaban ese redil. ese rebaño, Eso viene exactamente. uno sanaba, otro tranquilaba, otro hacía esto, cada quien tenía una función. ¿Qué podemos ver aquí? Que el cuerpo de ancianos es un cuerpo gobernante de una congregación. Hoy en día, nosotros podemos ver que se le ha dado un poder a una persona, se le ha dado un poder. Todo el poder del cuerpo de ancianos se le dio a uno solo. Sí. Pero esas personas hoy en día no están cumpliendo con los requisitos de los cuerpos de ancianos. Es que aunque ellos cumplan con los requisitos, si fueran maestros dijeran, no, yo no puedo estar solo aquí. Además, pueblo romana, la cantidad de ancianos por asamblea no está estipulada en la sana doctrina. A diferencia de los diáconos. Los diáconos no pueden pasar más de 7 por congregación. Pero en una asamblea donde hay 200 hermanos
y 20 califican como ancianos, los 20 hay que nombrarlo inmediatamente como anciano. Es una obligación de la asamblea. ¿Por qué tantos ancianos por asamblea? Porque como el trabajo de liderato es voluntario, supóngase que esta noche hay 4, 5, 10 hermanos que son guachimanes en el Central Romana, que en distintos sitios vigilan, no pueden ir esta noche al culto. Entonces habría que cerrar. Pero por eso siempre habrá un mínimo de 2 a 3 ancianos por cada congregación. Pero pueden haber 200. Ahora bien, vamos a ver cómo es que sigue el asunto del liderato. ¿Cómo es que se nombra en cada congregación? Nos quedamos en Filipenses. 1:1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos del Mesías, a todos los santos en Yeshua el Mesías, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Está viendo las dos jerarquías ahí? Obispos Y diáconos. Los diáconos, pueblo romana, bendito y sagrado, pueblo romana. Los diáconos fueron elegidos por una necesidad humana, por las viudas. Las viudas. Las viudas son las que tienen el teléfono, el número del teléfono del Adón en el cielo. El VIP, todas las páginas web del Adón, las viudas lo tienen y tienen acceso directo a hablar con Dios día y noche. Son fervientes en oración y súplica. Por tanto, como ellas dependen de la iglesia queda obligada a tener que mantenerla. Yo no sé para qué son los diáconos de hoy. Los diáconos son para atender las viudas, pueblo sagrado de la romana. Para eso fue que se crearon los diáconos, para atender las viudas. Pero ¿qué hizo el liderato de las iglesias evangélicas de hoy? Eliminaron las viudas de la iglesia para no estar manteniendo eso, porque ese dinero no se puede dislocar, porque todo ese diezmo que se cobra, todo ese robo de ese diezmo, la primicia y toda esa vagabundería y todos esos espectáculos que se hacían en los estadios, que traían boquepianos y que traían a toda esa gente mundana para sacarle cuarto al pueblo, eso es para los líderes y para los concilios. Pero la viuda, cero, porque no existe. Ellos le eliminaron la viuda. Y siguió el cuerpo de diácono. Y los diáconos usted lo ve enseñando en la iglesia como si ellos pudieran enseñar. Un diácono en la iglesia no puede decir ni pío, porque la enseñanza es dada al cuerpo de ancianos, a los ancianos. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Siga. Ya vieron que todos los santos en Filipo están bajo el ¿qué? Bajo el cuidado de ¿qué? Obispos y diáconos. Yo tengo una pregunta. Dámela. Hazla. Porque ya definimos los pastores como un atributo. Sin embargo, en Efesios 4:11 lo mencionan como uno de los 5 ministerios. Perfecto, aguante ahí. A eso vamos. Pero sigamos para comprobar algo. Bien. Capítulo 4, capítulo 20, versículo 17 de los Hechos. 20, Hechos 20, verso 17. Dice, Antes que tú leas, hágase de cuenta que esa porción que tú vas a leer, en vez de ser que Pablo estaba en un sitio y mandó a buscar a los hermanos de Éfeso, hágase de cuenta que Pablo estaba en el Seibo, iba para la capital, pero mandó a buscar a los ancianos de la romana, de la congregación de la romana. Usted va a notar ahí que cuando Pablo manda a buscar a la cúpula que gobierna la iglesia de la romana, usted va a notar que no dice, mándeme al pastor que venga. Si Pablo hubiera mandado una comisión hoy, ninguno de los pastores de hoy iría. ¿Por qué? Porque Pablo mandó a buscar el cuerpo de ancianos, no a un pastor de cada congregación. Y ellos se hubieran ofendido. ¿Y por qué no mandó a buscar? Porque yo soy el que gobierno aquí. Pablo no lo conocía. No conocía ese liderato de un pastor y un copastor por la iglesia. Eso es antibíblico y antiespiritual y es diabólico. Pueblo de la romana. Siga. Hechos capítulo 20, verso 17. O sea, Pablo estaba en el Seibo y manda a buscar a la romana, a los ancianos. Vamos a ver. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. De la romana. Hay un problema aquí. Él le pasó por arriba a los pastores, entonces. No a todos. Por arriba le ignoró. Y a los concilios. Le pasó por arriba a todos. ¿Qué pasó aquí? Porque es que en la iglesia primitiva, ese organigrama que tiene la iglesia de hoy no existía. El organigrama que regía la iglesia primitiva
es un cuerpo de ancianos y los diáconos. Y como apéndice del cuerpo de ancianos, las ancianas que estaban establecidas, y lo vamos a ver, para enseñar a las mujeres jóvenes que no tienen conocimiento a qué, ahí se le aclara muy claro en Tito 2, 3 en adelante, para qué que están las ancianas. Una respuesta muy común Ajá. que dicen, es que estamos en otro tiempo, antes eran los ancianos, ahora no, ahora están los Es una pastores. mentira del diablo. La iglesia es una y el ordenamiento de la doctrina es uno para siempre hasta que sea arrebatado. Nadie puede quitar ni una tilde ni una jota. Y eso, hazte un paréntesis ahí sobre lo que iba a leer. Vete a segunda de Tesalonicenses 2:15. Y después Kelly ve buscando a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Y tú, el otro, puede buscar a Tito 2 versículo 1. Y el otro puede buscar a Filipenses 4:9. Bien, adelante. 2:15 de 2 Tesalonicenses dice, así que, hermanos, estén firmes. Estáis firme. Estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Párate ahí. Pueblo romana, si nosotros revisamos la doctrina paulítica, ninguna de las iglesias de hoy retiene la doctrina paulítica. Ninguna. Entonces, ¿qué espíritu fue el que organizó estas iglesias en confrontación con la doctrina que el mismo Espíritu Santo estableció a través de Pablo? Díganme ustedes, ¿qué espíritu fue el que organizó estas iglesias de hoy? Siga. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen una doctrina diferente. Como si estuviéramos en otro tiempo. No, la misma. Siga. Tito 2:1. Ok, dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Perfectamente. Que los ancianos sean sobrios. Tan. Ya. prudentes, Ya. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjate que no dice que el pastor sea serio, porque no asistía. Vamos, pueblo santísimo de la romana, en el mismo capítulo de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver quiénes son los que, ya sabemos que en esa reunión que se hizo en el Seibo, estaban allí congregados los ancianos del Seibo y los ancianos de la romana con el apóstol Pablo. Pablo le está hablando a ellos porque era su último viaje misionero. Ya no le verían más. Veamos el versículo 28 de ese mismo capítulo. Hechos capítulo 20, verso 28 dice así. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu del Creador os ha puesto por obispos para apacentar la asamblea del Mesías, la cual él ganó por su propia sangre. Pueblo romana, ustedes entendieron, ¿no, verdad? Usted está hablando, él está hablando con los ancianos, no está hablando con un pastor en cada congregación. Él está hablando con el cuerpo de ancianos, que son los que pastorean cada congregación. Maestro, es bueno también leer esta versión. Sí. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo del Creador, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, tu iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu del Creador los ha designado como ancianos. ¿Y por qué sabemos que el Espíritu del Creador es que lo designa hoy? Porque no lo vemos. Es que el Espíritu está en la palabra. Solamente que hay que leer los requisitos de 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 6 al 9. Cuando se leen esos requisitos, el hermano que reúne esos requisitos hay que nombrarlo inmediatamente. Ahora vamos a ver, bendito, sagrado pueblo romano. Vamos a ver algo muy importante. Porque cuando el hermano Raúl dijo que los pastores de cada rebaño antes en Israel eran los que tranquilaban las ovejas, sanaban, oigan bien, sanaban las ovejas, cuando había una oveja herida, la sanaban, todo. ¿Quién era que hacía todas las labores de ese rebaño? Eran los pastores, ¿no verdad? Que siempre mínimo eran 2.
Eran tres. Nunca uno solo. No, no, no. Ni Nunca. siquiera cuando estamos hablando de ovejas, No, no. mucho menos de personas. Porque hay demasiadas cosas que se dan en las ovejas que un solo hombre no puede. Cuando se va a tranquilar, ¿cuántos van? Es uno solo que tranquila. Muy bien. Vamos a ver por qué que debe haber más de dos ancianos. Con atención. Primero, el quórum de la iglesia mínimo debe ser dos ancianos, mínimo, o tres por cada iglesia. Mateo 18, 18. Veamos. Mateo capítulo 18, verso 18. Dice así, de cierto os digo. No, 17. Porque 18, donde 20. estén dos o tres. Mateo 18, 20. Sí. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, el Señor no puede estar donde está un solo líder. Porque no estableció eso. Un cuerpo de ancianos. Mínimo dos. Ahora vamos a ver eso. ¿Le parece? ¿Por qué los ancianos son obligatorios en cada congregación? Porque ellos son los que edifican la iglesia. Con el don de maestro. Ellos son los que predican el evangelio. Oigan bien. ¿Quiénes son los que enseñan en la iglesia? Los maestros, Maestros. No, no, no. Los ancianos. los ancianos. Tienen el don de maestro. Sí, ¿Quiénes son los que predican en la iglesia? los ancianos, los evangelistas. Evangelistas. Los evangelistas. Pero no son evangelistas. Son los ancianos. Para que veamos ahora, comencemos a ver quién gobierna a quién. Si los dones gobiernan a la cúpula o la cúpula gobierna los dones. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿Cómo? los ¿Cómo? ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Le pregunto yo, en la iglesia de Ezequiel, por citar un ejemplo, porque no tengo nada contra ellos, ¿quiénes son los que predican en esa iglesia? El pastor, la ¿Quiénes son los que pastora, predican y enseñan ahí en la iglesia de Ezequiel? Cúpula. Su papá y su hijo, mayormente. su esposa, En Wilby. Entonces, y ellos son los que enseñan fábulas, pero enseñan, ellos son los maestros. Pero ellos no son ancianos, ninguno de los dos, porque no reúnen los requisitos. Primero no son maestros porque no saben de la escritura. Fíjate que después de tantos años de ellos haber estado organizados como iglesia, en el programa que participó Ezequielito, ¿qué dijo él? Oye, pues esto es un problema grande. O sea, él vino a despertar. Ahora, después de tanto tiempo. después de tantos años enseñando que ellos tenían la verdad no la tiene nadie, excepto aquellos que retengan la doctrina. En cuanto a eso, tengo hace rato esto aquí en que quiero leer, por favor, Léalo. antes que se nos agote el tiempo. 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y dice el 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, hay un condicional ahí. Claro. Si tú retienes esto que yo te he enseñado, sois salvos. Si no, creíste en vano. No te evitas que no va. Veamos esto. Veamos la pueblo romana. Esto es más serio de lo que estamos hablando aquí. Vamos a 1 Timoteo 4:16 para confirmar lo que tú dices. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Ajá. Ten cuidado de ti mismo y de la Aguanta. doctrina. Manuel Silvestre, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ezequiel Molina, padre e hijo, tengan cuidado de ustedes y de la doctrina. Líderes de la iglesia de la profecía, tengan cuidado de ustedes y de lo que enseñan. Líderes de luz y vida, líderes de aposento alto, líderes de los testigos de Jehová, líderes de la iglesia adventista, líderes de los mormones, líderes de la iglesia de los santos de los últimos días, toda esa caterva de iglesias inmundas, ese versículo es para todos ustedes y para nosotros. Lea. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. Vamos a aclarar esto. Ezequiel padre y Ezequiel hijo comenzaron con su congregación. Es la congregación más numerosa que hay en la romana.
Ellos han enseñado conforme a su criterio, a su propio criterio. Y con eso han arrastrado a miles aquí en la Romana y en la capital y donde quiera que tengan ellos las sucursales que tienen. Eso por citarlo a ellos como ejemplo lo demás. Si ahora mismo no tuviera ellos aquí y estuviéramos juzgando el nombramiento de ellos, los dones que ellos tienen, evaluando todo lo que ellos han establecido en sus iglesias, están violentando en un 70% la doctrina paulítica. Dígame usted, si usted por un solo punto se pierde usted y pierde a todo lo que lo arrastra, a todo lo que le siguen a usted, dígame usted con un 70% de confrontación y de profanación de la doctrina paulítica, ¿dónde están ellos? Porque primero, ellos predican en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús nadie salva. Nosotros estamos perdiendo el tiempo mencionándolo a ellos, porque estamos siendo necios. Lo que estamos tratando es de que el pueblo inocente, que sí tiene oportunidad, entienda que por el camino que lo han conducido es un camino de perdición y muerte. No puede haber salvación porque el Señor no conoce a nadie que no lo llame por su verdadero nombre. Segundo, suponiendo que ellos enseñaran en el nombre del Mesías correctamente y pusieran al pueblo a invocar. Ahora viene el problema de la doctrina. Violenta un 70% la doctrina paulítica. Ella, esa iglesia y todas. ¿Qué hace Ezequiel con poner a esta gente a confesar el verdadero nombre cuando le va a arrebatar la salvación con la doctrina? Se pierde él, se pierde el hijo, se pierde el padre y se pierde todo lo que lo sigue. No lo digo yo, de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿por qué las iglesias de hoy no tienen el Dios bíblico, sino que tienen otro Dios, tienen otro espíritu y tienen otro Señor? Porque ninguna iglesia de hoy puede decirme a mí que tiene comunión con el Señor viviendo en confrontación con la doctrina paulítica. Vamos a ver que no tiene ni siquiera la más mínima comunión con Dios. Filipenses 4:9. Bien, vamos a leer Filipenses 4:9, pero hemos llegado a la parte final, pero vamos a darle lectura a este texto. Quisiéramos estar aquí más tiempo, pero ustedes saben que hay otros compromisos. Entonces, Filipenses capítulo 4, verso 9. Dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si no lo hace, ¿va a estar Dios con ellos? Negativo. Si Dios bajara del cielo y me dijera que Él está en comunión con todas estas iglesias, el primero que va preso es Dios. Digo, el Dios de ellos. Porque el Dios de la Biblia, inmediatamente va a decir, yo nunca he ido ahí por ahí. ¿Por cómo voy a ir con ese desastre que tiene esa gente? Yo no conozco a esa gente. Bien. No invocaron a mi hijo. Pues antes de yo terminar ya, pueblo romana, sé que no queda tiempo. Vea, esto es un tema que se puede coger 6 meses sin cansarlo a ustedes. Vea lo que hay que enseñar ahora. Viene el próximo programa sobre los dones y sobre la jerarquía. Para que usted vea que los dones, por ejemplo, una gente que va a construir una casa, tiene que haber dones para construir una casa. Uno tiene que ser carpintero, otro tiene que ser albañil, otro tiene que ser pegabló, otro tiene que ser mezclador, otro tiene que ser... Esos son los dones. Pero los que gobiernan ahí es el capataz y el que gobierna es el arquitecto. Pablo es el arquitecto. El Señor es arquitecto y él como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Eso es un tema que hay que hablar sobre eso profundamente, porque ahí está en el nombre, el bautismo, oiga bien, el nombre, el bautismo correctamente y la sujeción a la doctrina es lo que garantiza la salvación de los creyentes. Bien, hermanos, hemos tenido con nosotros al maestro José Medina, quien ha estado argumentando y enseñando la importancia
del cuerpo de ancianos en cada asamblea. Y hemos visto cómo a través de las escrituras, mientras íbamos navegando, no vimos la constitución o la organización de un pastor o una pastora liderando la congregación. Un cuerpo de ancianos con los diáconos. Estuvo con nosotros el hermano Alvin, el hermano Raúl y el hermano y maestro José Medina. Hermano, una oportunidad para que pueda despedirse. Pueblo romana, quisiera yo aparecer crucificado y no que sus líderes sean crucificados y sentenciados, porque el llanto de ustedes de haber sido engañados tantos años. Usted sabe cuántos cristianos, pobres cristianos, gente buena y noble, que se quemó en el Central Romana trabajando. Pasó sus años trabajando en el Central Romana y en la zona franca. Para ese diezmo dárselo a todos estos ladrones. ¿Cómo les robaron la salvación? Les robaron la fe, les robaron el conocimiento, les robaron su dinero. Todo. Eso es diabólico. Eso yo no quiero ni pensar. Porque entonces mi ira, lo mismo que pasaba a Pablo cuando estaba en el aerópago, que estaba indignado, su espíritu se enardecía. Así vivió todo el tiempo en ver cómo se han burlado En la cual se encuentran cautivos de la humanidad. Bien, Todo esto concilio. muy bien, hermanos. Será hasta la próxima, si el Creador lo permite. El próximo sábado de 7 a 9 estaremos aquí nuevamente en su programa Desenterrando la Doctrina Apostólica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desenterrando la Doctrina Apostólica con el hermano discípulo Joan Kirby. Estas personas están ya claramente identificadas en las escrituras. Conforme a 1 Pedro 3, 1 al 3.